Esta tarde vamos a revisar el teorema de superposición. Este teorema nos ayuda a descifrar o a resolver varios circuitos, o el mismo circuito, perdón, en varios circuitos. ¿Qué quiere decir? Que este circuito nos permite, perdón, este teorema nos permite apagar una o varias fuentes independientes en el circuito y solamente analizar el circuito con una fuente a la vez. Y posteriormente vamos a sumar todos los resultados o a restarlos dependiendo del punto en el que nos estén pidiendo la corriente. En este caso vamos a revisar este ejercicio. Como podemos ver, tenemos una fuente de corriente y una fuente de voltaje. Tenemos 4 resistencias y nos están pidiendo encontrar el valor de nuestra corriente I, que pasa por nuestra resistencia de 4 ohms. Ok, lo que vamos a hacer, o lo que hicimos primero en este circuito, fue utilizar el teorema de transformación de fuentes de corriente a fuentes de voltaje. Este teorema nos permite o nos dice que podemos intercambiar una fuente de voltaje por una fuente de corriente. Cuando nosotros tenemos una fuente de corriente con una resistencia en paralelo, este teorema nos permite cambiarla a una fuente de voltaje con una resistencia en serie. Entonces, a la hora de analizar el circuito se nos hace más fácil, ya que estas resistencias se nos convierten en una sola y al mismo tiempo se nos convierte en una resistencia en paralelo, como podemos ver en este circuito. Ya nosotros apagamos la fuente de 10 voltios y entonces ahora nos va a quedar este circuito, que es el que vamos a analizar. Como podemos ver, tenemos una resistencia en paralelo con otra resistencia en paralelo, ¿vale? ¿Qué fue lo que hicimos aquí? ¿Por qué nos dio el 2.8 ohms? Porque lo que hicimos fue sacar 1 entre, que esto es igual a la resistencia total, es 1 entre 1 entre los 10 ohms más 1 entre los 4 ohms de las dos resistencias en paralelo, y esto nos da un total de 2.8 ohms, ¿vale? Por eso tenemos ese valor de este lado, porque es la resistencia equivalente entre estas dos. Ok, ya que tenemos este circuito, como podemos ver, nuestra corriente fluye en el sentido de en el sentido correcto. El sentido de esta corriente va en el sentido de la fuente, de más a menos. Entonces lo único que queda hacer es utilizar la ley de Ohm, que nos dice que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia total del circuito. Como está en serie, sumamos 10 y 2.8, 12.8 ohms. Y los 20 volts de la fuente de voltaje. Entonces, este es nuestro primer resultado apagando la fuente de 10 volts. Vamos a pasar al siguiente circuito. De la misma manera nos regresamos a este circuito, y entonces voy a dejar esto por este lado, y como podemos ver, ahora vamos a trabajar con la fuente de 10 volts. Volvemos a hacer lo mismo porque tiene el mismo valor, recordando lo que ya habíamos visto anteriormente, es la resistencia total es igual a 1 entre 1 entre 10 ohms más 1 entre 4 ohms. Ok, eso nos da un total de 2.8 ohms, que es lo mismo que tenemos de este lado. ¿Por qué? Porque nuestras dos resistencias son de 10, las de arriba, ¿vale? Entonces, volvemos a utilizar la misma ley de Ohm, que nos dice que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Ahora nuestro voltaje cambió, nuestro voltaje es de 10 volts, y nuestra resistencia total sigue siendo exactamente la misma porque tenemos lo mismo en las dos mallas.
ok, pero tenemos un detalle, la corriente en esta fuente fluye de más a menos, perdón, de más a menos, entonces fluye en este sentido y va en el sentido contrario. Entonces, al momento de nosotros ya utilizar nuestro teorema de superposición, nos dice que para encontrar nuestra corriente I es igual a nuestra corriente I1, que es la que sacamos del circuito anterior, más nuestra corriente I2, que es la que sacamos en este análisis. Como podemos ver, yo estoy haciendo ya la se me fue, perdón, como podemos ver, de este lado yo ya estoy haciendo la sustitución, 1.5 amperes, que es lo que me da mi primer circuito con la fuente de 20 volts, más menos, el menos ya lo habíamos platicado, es porque esta está saliendo del nodo y esta está entrando al nodo, por así decirlo, o va en el sentido contrario, más fácil. Entonces queda menos 0.78 amperios. Entonces nuestro resultado en I es igual a 0.72 amperios. Este ya es el valor de nuestra I como tal, ya utilizando el teorema de superposición y conjugando con nuestros conocimientos anteriores. Esto ha sido todo, espero les sirva. Hasta luego.